¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Frente a Usted. Eduardo Aguilar, buenas noches. Buenas noches, Felipe, buenas noches al auditorio, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos disfrutar de su presencia. Hoy frente a usted la escritora quintanarroense Elvira Aguilar. Seguramente Elvira Aguilar no necesita presentación ninguna, de todos modos aquí una breve semblanza de nuestra invitada de hoy. Elvira Aguilar Angulo es licenciada en Ciencias de la Comunicación, funcionaria pública, profesora y escritora nacida en Chetumal, Quintana Roo, un 25 de enero. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Es diplomada en Letras por la Sociedad General de Escritores de México y diplomada en Educación por la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo. Actualmente, trabaja en la Secretaría de Educación y Cultura en el área de bibliotecas públicas y fomento a la lectura. Como escritora, es autora y coautora de varias obras, entre ellas, Va de Cuento, Diario de París, Cierro los ojos y te miro, Historia de la educación en Quintana Roo, Rincón de Selva, Inventa la memoria, Mirando al pueblo de Payo Obispo, Donde nunca pasa nada, Mujeres de Sal, 100 años de historia y de cuentos, Con licencia para escribir, y Elena Garro levanta la voz a 5 años de su deceso. Ha publicado en revistas como Trompo a la Uña, Gaceta del Pensamiento, Río Hondo y cuenta con las obras inéditas Forjadores de la Educación en Quintana Roo, 1902-1974 como coautora, e Historia de la Educación Socialista en Chetumal, caso de la Escuela Belisario Domínguez como tesis de maestría. En marzo del 2010, recibió del Gobierno del Estado el reconocimiento a mujeres destacadas por su trayectoria y aportaciones en el ámbito cultural. Obras suyas han sido presentadas en el Festival de Cultura del Caribe 2011 y en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2013. Ha sido profesora universitaria y de nivel medio superior, así como productora, guionista y conductora de radio y televisión en Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y la Ciudad de México. Reside en Chetumal y hoy se encuentra frente a usted. Bueno, ella es la invitada de este día, Elvira Aguilar, escritora chetumaleña, quintanarroense, mexicana y seguramente universal también. Con una larga trayectoria, como usted puede ver. Elvira, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Eduardo. Pues Elvira, es que hablar contigo también de estas cosas, a mí se me antoja siempre referirme hacia la literatura, porque te tengo en esa imagen finalmente, ¿no? Digo, a pesar de que tengo la fortuna y el placer de conocer a tu familia desde hace mucho tiempo, siempre para mí eres un referente de literatura, fíjate, más que, siempre veo en ti más a la escritora que a la funcionaria pública o a la vecina de la comunidad, y me llama mucho la atención este trabajo que de repente comenzaste a emprender por ti misma desde muy joven. ¿Desde cuándo, Elvira? ¿Desde cuándo sentiste que tenías que escribir lo que veías, lo que sentías, lo que imaginabas? Fíjate que comencé a tener ganas de escribir y de contar antes de que pudiera leer y escribir, porque comencé leyendo las imágenes, inventándome las historias, porque como no me gustaba ir a la escuela para nada, a mí se me hacía la cosa más fea del mundo estar metida en un salón sentada, no me gustaba. Entonces ahora los niños aprenden muy jóvenes a escribir, muy chiquitos, a los 3, 4 años yo escucho que ya leen porque van a la guardería y demás. Yo aprendí como a los 7 años, después de los 7 años y medio yo pude empezar. Pero antes aprendí a leer las imágenes y a inventar las historias. Entonces recortaba y creaba, pegaba, así como los dibujos o como los cómics, iba pegando, iba armando historias. Y desde muy chica apenas pude leer y escribir, comencé a escribir canciones, poesías y pequeñas historias. Desde muy chica yo sabía que quería contar algo. ¿Y ese algo que querías contar era lo que te pasaba? ¿Era lo que veías? ¿Era lo que pensabas? Era lo que veía y lo que imaginaba. No lo que me pasaba, porque realmente una niña tan pequeña pues no me pasaban cosas, ni me pasan ahora cosas interesantes, por eso las tengo que inventar. Entonces yo escribía lo que me imaginaba.
y además contaba las historias que me imaginaba. Contaba muchas historias y mi mamá decía, no, es malo que tengas esa imaginación así porque eres imprudente y te metes en problemas. En alguna ocasión de verdad que le conté a una niña la historia, la vida de su mamá, vida que yo me había imaginado. Entonces eso me creó muchos problemas y recuerdo que consecuencias, las monjas del Colegio Hidalgo donde yo estudiaba el primer año de primaria me dieron coscorrones en la cabeza, ese fue mi castigo, porque la mamá se fue a quejar y la mamá fue a decir, yo nunca me besé sobre las 5 de mayo con un marinero y los carros nunca pasaban a mi lado y mi marido nunca fue a la guerra y mi marido nunca perdió las piernas, era la historia que yo me había inventado. Porque era una mujer tan bonita que yo le quise inventar una historia bonita, pero antes tuve que matar al marido que yo sabía que tenía, matarlo en mi imaginación. Y de ahí salió un cuento que muchos años después escribí que se llama De naturaleza bondadosa, que está en mi libro que se llama Cierro los ojos y te miro. Esa es la historia que yo me imaginé y conté y me creó muchos problemas. Oye, y a pesar de esas dos advertencias, Elvira, a muy temprana edad, la de tu madre que te decía te vas a crear problemas, la de la maestra que en la escuela te dio de coscorrones por inventar una historia que le causó dificultades a una niña, a pesar de eso seguiste. Sí, seguí y muchos años después me fui a estudiar a Monterrey, estudié en Monterrey la preparatoria y la universidad. La preparatoria era de la universidad y estudié mi facultad en Monterrey, mi carrera. Y fue muy complejo porque toda mi familia había salido a estudiar, mis hermanos, y era normal. Yo nunca sé por qué cuando tuve que salir se hizo una reunión de familia para decidir todos, menos yo, si podía o no podía salir. Me parecía tan injusto. Yo recuerdo que mi papá estaba neutro, que era quien iba a pagar mi salida, mi viaje. Mis hermanos todos se oponían, la hermana que me iba a llevar, ella decía, bueno, si la dejan yo me la llevo. Y recuerdo que una de mis cuñadas decía, sí, que se vaya, y decía, tú ve, tú tienes que ir, tienes que salir de acá. Y mi idea era estudiar periodismo porque yo decía que como periodista me iban a enseñar a escribir ficción, iba a poder hacer literatura. La idea que yo tenía de un periodista era un hombre cultísimo y era un hombre que podía escribir ensayo, novela, poesía, entonces yo quería hacer eso. Y me fui a estudiar ciencias de la comunicación. Y cuando yo terminé la carrera me di cuenta que más o menos había algo de géneros periodísticos, más o menos, porque realmente sales y tienes que aprender sobre la práctica, pero no había aprendido lo que yo quería. Entonces, bueno, en el transcurso de los 7 años que viví en Monterrey, estuve en talleres de poesía y preparé un libro de poesía que no llegó a publicarse, me quedé con todo, con portadas, con demás, y nunca se publicó. Y después me di cuenta que no, que lo que quería era la narrativa. Entonces mis poesías eran como cuentos. O sea, yo le daba forma de poesía, pero eran realmente cuentos. Y dije, no, lo que yo quiero es contar cuentos, no escribir poesía. Oye, Elvira, una reunión familiar como esa que describes para poderte ir a estudiar fuera de Chetumal, ¿tenía que ver con un momento que vivía la sociedad chetumaleña de entonces? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque antes había un poco de temor de que las mujeres salieran de su casa a estudiar. Yo, bueno, no soy tan grande, y esta sociedad de Quintana Roo siempre me ha parecido muy abierta, moralmente muy abierta, muy permisiva, y aquí se puede vivir con gran tranquilidad y cualquiera puede vivir lo que quiera y no pasa nada. Pero yo creo que sí había familias como mi familia que tenían temor de que una muchacha muy joven pudiera tener un hijo y no casarse, entonces eso daba mucho miedo. Y la idea de que yo saliera era ese temor, que me pudieran pasar cosas de ese tipo. Entonces yo no tenía nada que ver eso con lo que yo quería hacer. Bueno, yo creo que además cuando le pasa a las muchachas tampoco están pensando qué les va a pasar, es algo complejo. Pero yo sí creo que todavía dentro de mi familia había mucha idea machista y había mucha ideología machista, entonces mis hermanos salieron con mucha tranquilidad y cuando me tocó salir, y mis hermanas habían salido también, pero cuando me tocó salir por ser la menor de las mujeres fue problemático. ¿Estas situaciones sociales las reflejas en algunos de tus cuentos? Pudiera ser, generalmente no, cuando estoy escribiendo no pienso en reflejar alguna situación. Algunos cuentos sí son muy creados, mucho así como que puedo hacer hasta como una escaleta antes, ¿no? Para trabajar un cuento. Pero después me doy cuenta que reflejan algo. No sabría en qué momento, ahorita como qué cuento pudiera reflejar eso. He escrito cuentos que tienen que ver con la soledad. Hay un cuento que acabo de publicar en un libro reciente,
que es un hombre que lo pierde todo, o sea, que es un hombre, ¿qué pasa cuando alguien pierde todo? Porque además eso sucede. Y pensé que eso está pasando mucho y quise escribir al respecto. Entonces, bueno, creo que sí tengo temas sociales, pero nunca, nunca planeo escribir sobre algún tema social. Tampoco tienes una definición total sobre un género. Sí, o sea, sí, sobre un género como cuento, por ejemplo. Sí, sí. O sea, tampoco te enfocas, vaya, no tienes una preferencia absolutamente marcada por escribir o misterio, o ficción, o romance, sino que de repente en tus cuentos aparecen todos esos elementos. Sí, no tengo una preferencia, pero sí cuando trabajo un libro como un proyecto, más o menos me marco un tiempo y pienso en qué temas quiero abarcar, pero nunca pienso como en, bueno, voy a hablar de este tema porque la sociedad está sucediendo. Por ejemplo, en el libro que se llama Cierro los ojos y te miro, tengo un cuento de misterio, tengo un cuento erótico, tengo un cuento de amor, y sí lo planeé de esa manera. Había pensado no tener personajes mujeres, no hablar de la localidad, y bueno, finalmente eso salió así. Nunca pienso en que mis libros, las protagonistas de mis cuentos tienen que ser mujeres, y generalmente son mujeres. Y bueno, yo creo que eso obedece a que es por obviedad lo que más conozco, el género que más conozco. Sí, también es curioso, porque Cierro los ojos y te miro, para quienes seguimos tu obra, de alguna manera es un libro distinto. Sí. O sea, no de alguna manera, es evidentemente un libro distinto a todo lo anterior. Sí, es un libro distinto y sí lo quise hacer distinto, pero en realidad no me alejo tanto porque abarco mucho estos territorios que conozco más. Pero sí quise abarcar otros lugares, tener otros escenarios y hablar de otros temas. Y sí me puede salir así porque sí me planteé este libro como un proyecto. Hay algunos otros libros que no me los he planteado como proyecto, pero les he tenido que buscar como un hilo conductor. Recuerdo, por ejemplo, Mujeres de Sal, que es un libro breve de 6 cuentos. Cuando me invitó el maestro Ramón Iván para publicar el libro, yo tenía cuentos. Entonces le dije, sí, nada más déjeme buscar una unidad. Y de los cuentos que tenía, armé un libro. Bueno, Mujeres de Sal es de las primeras publicaciones de Elvira Aguilar. Cierro los ojos y te miro es de las más recientes. Vamos a seguir platicando con Elvira Aguilar después de esta pausa. Continúe usted acompañándonos, estamos platicando con Elvira Aguilar, es una charla deliciosa, hablar de literatura, hablar de vida, hablar de nosotros, porque finalmente estamos en tus libros, estamos en tus novelas, quizá no personalmente, pero está este ambiente, está este entorno, y es algo que no sé si es inevitable reflejar, Elvira. Sí, yo de hecho he intentado no referirme al territorio, a lo local, a lo que conozco, pero es inevitable. Justo ahora te comentaba que estoy escribiendo una novela y mi intención era ubicarla en otro lugar, pero como surge a partir de una investigación histórica, entonces sí quiero contar lo que pasaba en la época del presidente Lázaro Cárdenas con la educación en esta parte sur del territorio, que pasaban cosas muy interesantes. Y entonces dudé mucho en ubicarla, en ambientarla en este lugar, pero la verdad es que así tenía que ser y estoy trabajando justo en ella ahora. Salir de tu ambiente, hablábamos de eso un poquito en el corte y lo quiero traer para el público. Salir de tu ambiente, salir de Chetumal, salir de esta bahía que de repente nos mantiene firmemente atados por más que la ignoremos, como alguna vez tú bien atinadamente señalaste. Es muy difícil, es muy complicado para el escritor deshacerse de su entorno. Sí, es como deshacerte de tu familia, de tu historia, de tu pasado. O sea, puedes cerrar los ojos y vas a seguir mirando eso. Es lo que está contigo, lo que te acompaña, lo que te arropa, lo que te viste, y tiene que salir cuando escribes de cualquier manera, tiene que salir. Pero hablábamos también de Cierro los ojos y te miro, y hablábamos de un libro que en mi opinión te hace trascendente, te saca de este ambiente,
te lleva a otras partes, te lleva a otra gente, te lleva a un mundo que no nos habías mostrado hasta entonces. Sí, pero de todos modos los personajes, si alguno regresa, ya hay referencia, ya hay... Sí. Recuerdo un cuento que se llama Una tarde lluviosa en París, que es mi cuento de amor, y ese cuento surge, los personajes salen de aquí de Chetumal, y algún personaje se va pero regresa a la bahía. Entonces, yo creo que es inevitable, siempre habrá elementos de lo que conozco más, que es claro. Esto. Creo que hemos visto que efectivamente en la obra de Elvira Aguilar, las situaciones, los personajes van saliendo, fueron primero locales, fueron primero chetumaleños, quintanarroenses, y después han ido desdoblándose para otros escenarios. No sé qué diferencia notes tú, Elvira, quisieras comentar con los televidentes, por ejemplo, entre Mujeres de Sal, que es lo primero que yo recuerdo haber leído tuyo ya como una unidad, como una publicación, y lo más reciente, Diario de París, que evidentemente el escenario es absolutamente diferente. Yo creo que cuando hice Mujeres de Sal no me divertía tanto y no disfrutaba tanto como disfruto ahora. Porque yo recuerdo cuando armé Mujeres de Sal era con varios cuentos que tenía y además intentaba mucho cuidar la forma. Y por cuidar un poco la forma, porque yo venía cuando hice Mujeres de Sal de estudiar 2 años, un diplomado en letras en la Escuela de Escritores, y no hacía tanto tiempo que había terminado mi carrera y tenía una formación también para escribir, entonces cuidaba mucho la forma. Entonces ahora sí la cuido con más detalle, pero de manera diferente, como no tan obsesiva, disfruto mucho más lo que escribo, me involucro mucho con los ambientes, con los personajes. Siempre digo que la literatura es la otra vida que yo tengo, mi mundo alterno y el que me gusta más. Me gusta mucho más, o sea, me gusta lo que hago, me gusta mi familia, me gusta lo que vivo, pero cuando estoy escribiendo es que estás en otro mundo. Y lo disfruto mucho, ni siquiera puedo decir cómo es. Es muy feliz, es estar muy feliz cuando escribo. Dices, lo disfrutaba antes menos, pero era doloroso el proceso de escribir, era doloroso el proceso de creación, la disciplina que exige plasmar una idea que ya traes preconcebida, algún instante que captas, que aprendes y que se convierte en una narración. No es doloroso. No es doloroso. A veces leo que algunos escritores dicen que es doloroso, que es como un parto hacer un libro. Y bueno, a lo mejor le sucede por alguna cosa, pero no, yo creo que se disfruta mucho. Lo único que sí te puedo decir que me parece doloroso es que como tengo, los últimos 5 años y medio de mi vida trabajando en la burocracia cultural, realmente eso es doloroso. Yo tengo que trabajar allá, porque digo, no hay tantas opciones acá, yo tengo que trabajar allá porque eso me da para comprar mis libros, para pagar mi gasolina y para comer. Pero por otra parte, lo que es doloroso es que esto me está quitando horas de trabajo literario. Quisiera poder no tener que trabajar tantas horas y dedicarme más a la literatura, a leer, a escribir, a lo mejor a dar clases, a dar algún taller. Eso me gustaría mucho más. Esa es la parte dolorosa porque trabajar tantísimas horas en la burocracia cultural me ha hecho perder disciplina. Entonces yo era muy disciplinada para escribir, podía dedicarme muchas horas, ahora no puedo, no tengo tanto tiempo. Y ese término al que se refiere Elvira de la burocracia cultural seguramente en su acepción más peyorativa, pero ya platicaremos más adelante de eso. El proceso de creación de Elvira Aguilar, ¿cómo es? ¿Te levantas y dices, hoy voy a escribir una cuartilla de un cuento? ¿Cómo es? Yo antes podía decir eso, y antes podía decir voy a escribir toda la mañana, o antes cuando trabajaba dando clase podía escribir toda la tarde. Ahora es un poco extraño y la vida es muy extraña porque ahora tendría más tiempo porque mis hijos ya no viven conmigo, ya mis hijos están fuera. Estoy más liberada de estos asuntos domésticos, pero ahora tengo menos tiempo para escribir o me doy menos tiempo. Ya no soy tan productiva en las noches. Yo antes podía estudiar y leer mucho en las noches, muchas horas. Mi hora para escribir es en las mañanas. En las mañanas con las puertas abiertas, escribo, mi estudio está en mi recámara. Mi cama no puede estar extendida porque no puedo escribir. No puede haber sobre mi mesa de trabajo, no puede haber polvo porque tampoco puedo escribir. O sea, un poco el resto de mi casa tiene que estar en orden para que yo me pueda sentar a escribir. Y yo creo que son estos atavismos domésticos que no termino yo de liberarme, de cumplir con lo doméstico para entonces cumplir con lo otro que a lo mejor muchas mujeres siempre lo tenemos como lo secundario cuando debe ser lo principal en la vida. Entonces no puede haber polvo, no puedo sentir polvo en mi computadora porque no puedo escribir. No, escribo con mucha luz, tiene que haber mucha luz cuando yo escribo
y no escribo con música, no escribo con ruido y no puedo escribir con gente cerca de mí. Cuando he estado en proyectos, le aviso a mi familia y mis hijos saben cuando están en la casa que no pueden estar junto a mí cuando estoy escribiendo y lo han respetado siempre. Pero ¿cómo ocurre? Eso es cuando ya tienes, no lo sé, una idea preconcebida, un tema, cuando ya tienes el instante, la fotografía instantánea que te permite crear una narración. Pero lo primero, ¿cómo ocurre? ¿Cómo encuentras un tema para escribir un cuento? Cuando escucho algo, cuando algo me gusta, cuando estoy leyendo, leer te abre muchas puertas, porque cuando tú lees imaginas más, lees una frase y esa frase te puede llevar a escribir muchas más. A veces con una sola frase escribo media cuartilla, con la frase que leí o con la frase que escuché. Me gusta mucho cuando alguien me cuenta una historia, porque de esa historia yo puedo hacer muchas historias o me puedo imaginar. Siempre estoy muy atenta, desde que era muy niña, yo recuerdo cuando íbamos, por ejemplo, a la cafetería Pérez Quintal con mi papá, era yo una niña muy pequeña, y me gustaba mucho, no escuchaba mucho lo que mi papá decía, me gustaba mucho estar atenta a lo que se platicaba en las demás mesas, eso despertaba mucho mi imaginación. Entonces, todo lo que escuche me puede servir para un cuento. Y una vez que ya tienes esa chispa original, esa chispa inicial, ¿cuánto tiempo ocurre para llegar al proceso de sentarte a desarrollar esa narración? ¿La vas pensando previamente? ¿Ocurren muchos días, muchos meses, muchos años en que le vas dando vueltas a la par que haces otras actividades y de repente dices, esto ya está maduro, ya puedo hacerlo? Lo he hecho de manera diferente en diferentes etapas de mi vida, pero por ejemplo, cuando yo escucho algo que me interesa o leo algo que me interesa, tengo que escribir de inmediato un párrafo o escribir algo, porque si no lo pierdo. A veces cuando sueño algo que me parece muy interesante, mis sueños siempre son de colores y son sueños muy largos y son historias y es increíble porque a la noche siguiente puedo soñar, como el capítulo 2 y lo puedo seguir soñando. Entonces me levanto y apunto y todo lo que se me ocurre lo tengo que apuntar y siempre tengo una libreta y apunto, en eso apunto y entonces a veces digo, bueno, ahora sí, este día o generalmente esta noche voy a escribir un cuento, voy a escribir medio cuento y lo voy almacenando en mi computadora. Y después me doy cuenta que ya puedo armar algo, que ya puedo tener 2, 3 cuentos, o a veces yo pienso que tengo 5 o 3 cuentos y en realidad tengo medio cuento nada más. ¿Y ha ocurrido que una vez que tú crees que ya tienes el cuento, un día después, 2 días después, un mes después, lo relees y tienes que volver a trabajar sobre él? Sí, lo releo y tengo que trabajar sobre él, o lo releo y no me gusta y lo desecho totalmente. Me pasó mucho cuando estaba escribiendo Rincón de Selva, que es una novela breve. A veces yo estaba muy contenta y me acostaba a dormir muy feliz porque había terminado un capítulo y al día siguiente ese capítulo ya no me gustaba. Entonces, intentaba componerlo, pero como si tú compones en literatura algo, no tiene caso. No tiene caso porque uno puede crear. ¿Funciona o no? Sí, si no te gusta, o sea, si no te funciona, lo desechas, porque podemos crear más. O sea, eso no es problema. Para mí crear no es problema, yo puedo crear mucho y siempre. Ahora el problema para mí es tener tiempo y sentarme las horas que necesito para crear. Vamos a seguir conversando con Elvira Aguilar después de esta pausa. Continuamos aquí platicando con Elvira Aguilar, platicando con usted también, nos hace el favor de acompañarnos y me quiero regresar un poquito en la charla, Elvira, a una frase. Leer te ayuda a crear. El escritor ha de ser necesariamente un lector, porque digo, es difícil trascender a la escritura si no has pasado por la lectura, si no aprendiste a leer y no disfrutaste la lectura. ¿A quién lees? ¿Qué autores te parecen a ti tan atrayentes, que te atrapan y que además te estimulan? Fíjate que recuerdo de manera especial un cuento de Elena Poniatowska que se llama De noche vienes. Bueno, he leído bastantito de la obra de Elena Poniatowska, pero recuerdo ese cuento porque es un cuento que habla de solidaridad entre mujeres de clases diferentes y
La problemática de la mujer es la misma, no importa el nivel y no importa la clase y demás, no hay problemáticas similares. Pero además de que es un cuento que habla mucho de la solidaridad entre mujeres, es un cuento de los mejores que yo he leído, muy bien escrito. Recuerdo mucho eso. Y a partir que lo leí hace muchísimos años cuando era estudiante en Monterrey, y a partir de eso comencé a buscar la obra de Elena Poniatowska. Ella me gusta mucho. Últimamente, en los últimos años he leído mucho a una escritora que es periodista también, escribe para El País, entre otros medios, española, que se llama Rosa Montero. Es una mujer bueno, yo creo que nació para escribir, ella no podría hacer otra cosa en la vida. Habla de manera muy interesante, escribe de manera muy interesante, me parece que no le sobra ninguna frase. A veces ella es un poco personaje cuando está escribiendo ficción. Escribe ensayo también de manera que te atrapa, que te hace investigar, que te hace querer leer y conocer más. Ella me gusta mucho cómo escribe ella. Y me gusta leer poesía, y me gusta mucho leer poesía contemporánea, y me gusta mucho, hay un escritor cubano que se llama Alberto Peraza. Me gusta cómo escribe Alberto Peraza, pero me gusta más cómo lo dice Alberto Peraza, porque cuando escuchas a un escritor leer, a veces no te gusta tanto, a veces prefieres el texto. Pero escucho a veces a Ramón Iván, es otro de los escritores que me gusta mucho lo que él escribe, pero me gusta mucho escucharlo. Ramón sabe muy bien decir lo que él escribe. Sí, es un narrador genial. Sí, y con Alberto Peraza pasa lo mismo. Me gusta mucho leer poesía, me gustaría mucho, escribo poesía, pero no publico poesía, escribo más poesía que cuento porque me parece más, o sea, lo puedo hacer a lo mejor en más lugares, pero no soy buena escribiendo poesía, por eso no publico poesía. Pero es un ejercicio mental muy interesante, porque... Es que es muy curioso lo que dices, que no eres buena escribiendo poesía. ¿No pensaste eso cuando ibas a publicar tu primer cuento? No lo pensé. Cuando iba a publicar mi primer cuento, no lo pensé. Mi primer cuento lo publiqué hace muchísimos años en un periódico de mi facultad, estaba en Monterrey. Y escribía cuento breve, cuento muy, muy breve, como de media cuartilla, por ejemplo. Y no lo pensé, lo escribí creo que así con la total inconsciencia, y muy guiada por la emoción de escribir y ver algo publicado. ¿No hay algún temor a la poesía? No creo que es el género. Me gusta mucho contar historias largas, me gusta mucho contar eso. Y me gusta cuando estoy contando pensar qué pudo o qué no pudo haber hecho mi personaje. Me gusta mucho trabajar la psicología de los personajes. Creo que a veces en eso también podemos tener fallas, porque de pronto ponemos a una monja hablando como no le correspondería a una monja, a menos que detrás se justifique la historia de la monja porque habla como un albañil, por decir. Esa parte me gusta mucho de la narrativa, que tienes que investigar mucho para escribir narrativa, que tienes que leer, que tienes que preparar psicológicamente los personajes, el escenario. O sea, ese trabajo como si fuera una maqueta en la que vas formando, eso me gusta mucho. Voy a una foto que vimos hace un rato. ¿Por qué visitas los cementerios? Me encanta. Cuando yo era niña, aquí en Chetumal, me escapaba mucho de mi casa porque siempre he sido muy libre, muy independiente. Y era realmente muy pequeña porque antes de que yo supiera leer me podía ir al aeropuerto, que era muy lejos. Yo vivía en la 5 de Mayo y el aeropuerto está donde está ahorita. Y yo me iba caminando y me gustaba ver quién llegaba y quién se iba. Y me imaginaba, fulanito se va por tal cosa y fulanita ya regresó por tal cosa. Y me gustaba también ir al cementerio y entonces leer los epitafios y leer y ver y imaginarme cómo pudieron haber vivido, y me encanta. Ahora he visitado algunos cementerios en algunos lugares. Ahora 1 y 2 de noviembre fui al cementerio a visitar la tumba de mi padre y di un paseo grande, largo, y estuve leyendo y me estuve imaginando, y me encanta sentir la nostalgia de lo que no viví, de lo que no fue. Me encanta esa parte como de la historia de la gente. Entonces los cementerios reflejan la historia de las ciudades, de la vida, y eso me gusta mucho. A ver, hace un instante veíamos en pantalla la fotografía de donde está Elvira Aguilar en un cementerio. ¿De dónde es Elvira y qué recuerdas de ese instante? Mira, esa foto además, esa foto me la tomó mi hija. Estábamos en París, mi hija y yo nos fuimos en alguna ocasión de vacaciones a varios lugares, y ese es el cementerio Père Lachaise en París. Fui a ver la tumba de Balzac. Había estado yo en un viaje anterior a Europa que hice con una amiga en la casa de Balzac,
y me paré junto a su escritorio y toqué su escritorio y a ver si algo de su genialidad se me pegaba. Pero entonces tenía idea de ir a conocer su tumba. Entonces aproveché y no nada más vi la tumba de Balzac, vi la tumba de Oscar Wilde y vi la Isadora Duncan, vi a Edith Piaf, que la tumba de Edith Piaf yo me imaginaba un gran monumento, en París no, o sea, es una cosa así que me tuvieron que llevar para poderla encontrar porque no la encontraba fácilmente, es diminuta, además ella está con el nombre del marido enterrada. Y me gustan mucho los cementerios, son, pues, es como una historia que descubrir allá. Y de una vivencia como esa, que es una historia, bien dices tú, ¿puede surgir un cuento, puede surgir una narración? Sí, sí, de lo que he viajado, de lo que he vivido, han surgido varios cuentos. Creo que Diario de París puede ser eso. Diario de París es una mezcla, un poco, es ficción, pero es una mezcla de mis 2 diarios de París, de las 2 ocasiones que he estado en París. Siempre que viajo escribo un diario, no soy constante para escribir un diario como cuando era muy niña o muy jovencita que llevaba un diario todos los días, pero cuando viajo sí, me gusta mucho porque veo cosas interesantes que después puedo buscar por la red, o paso y veo lugares que no sabía que existía un museo y lo apunto y lo llevo en un diario y después investigo más. Sí, finalmente hay en los viajes siempre hay algo que descubrir, siempre hay algo nuevo. Mundos nuevos, caras nuevas, ciudades nuevas, que de alguna manera nos tienen que contar historias. ¿Te gusta caminar las ciudades? Me gusta mucho, me gusta muchísimo caminar. ¿Sabes qué hacía cuando era niña? Corría, así como que corría en la ciudad de Chetumal y esa costumbre se me quedó hasta muy grande, hasta ahora. Yo puedo correr y a la gente que va conmigo le da mucha vergüenza, se avergüenzan cuando de pronto yo corro y puedo correr. Y a veces mi hija, sobre todo, pienso en ella porque con ella he viajado a muchos lugares, ella se avergüenza mucho de mí cuando quiero correr y corro, quiero correr y corro. Me gusta mucho caminar las ciudades. Yo la ciudad de Chetumal cuando era niña la caminaba toda. Yo realmente era muy chica, mis papás que hacían siesta todos los días y era el momento en el que yo me podía ir. Y llegaba donde más podía, lo más lejos, que era como el cerro, porque antes no había más lejos porque no había más ciudad. Pues yo caminaba todo, conocía a toda la gente, toda la ciudad, todas las casas, me gusta mucho caminar. ¿Qué pasa cuando vas caminando en la calle, o sea, en cualquier ciudad, vamos a poner una ciudad hipotética, Morelia, y de repente te encuentras una casa sumamente interesante con alguna persona que a simple vista sientes que tiene algo que decir? Fíjate que le tomo fotos y me quedo mucho tiempo mirando las casas y me pasó con una casa de Mérida que yo recuerdo. Y de ahí un poco surgió mi novela Rincón de Selva. Hay una casa en Mérida, no recuerdo la calle, la 62, es una parte muy céntrica. Es una casa que ahora es monumento del que pertenece al INAH y ha estado en reparación. La casa se llama como la Casa de los Cocodrilos o algo así. Y es una casa que me la imagino por dentro, pero no tengo muchas fotos y me he tomado fotos. Nunca he podido entrar porque siempre la encuentro cerrada. Y he visto cómo la han ido restaurando. Entonces allá me he imaginado un poco la historia, parte de la historia que escribí. Comenzó porque encontré esa casa. Y me gustan mucho las casas, las fachadas, las puertas, me gusta mucho. Bien, vamos a continuar conversando con Elvira Aguilar. Acompáñenos después de esta pausa. Continuamos frente a usted, lamentablemente es el último bloque de este programa con Elvira Aguilar. Le voy a pedir a Elvira Aguilar pues que nos haga un recorrido muy breve sobre todos sus libros ya publicados y que nos deje para otro programa evidentemente lo que sigue, los proyectos inéditos que ya están terminados pero que no han salido a la luz pública. Elvira, un repaso, por ejemplo, ¿qué me dices de Mujeres de Sal? Pues Mujeres de Sal fue lo primero que publiqué. Mío, solo mío, el primer conjunto de cuentos, 6 cuentos que publiqué. Me los publicó Ramón Iván Suárez Camal. Que ya fue aquí en Quintana Roo. Sí, fue en 96. Porque inicialmente habías publicado ya en antologías, no en el estado. Sí, una antología de la Escuela de Escritores prologada por Vicente Leñero, 20 mujeres, hicimos cuento y había publicado antes en la escuela, en la facultad.
Después de Mujeres de Sal. Después de Mujeres de Sal me invitaron a preparar un libro que se llama, me invitaron a preparar un libro y pedí un año para poderlo preparar y lo escribí para tenerlo en conjunto y se llama Donde Nunca Pasa Nada, que la protagonista es la ciudad de Chetumal, está como protagonista la ciudad. Infaltable la ciudad de Chetumal. Después de Donde Nunca Pasa Nada, yo creo que escribí Mirando al Puerto de Payo Obispo, que me gustó mucho porque me gusta la historia. Si no hubiera estudiado Ciencias de la Comunicación, habría estudiado seguramente Historia, sería investigadora de historia, me gusta mucho investigar. Y ese libro me requirió 1 año, 7 meses, más o menos hice 7 meses de investigación en diferentes archivos, tomé 4 décadas de la época de Payo Obispo y trabajé 12 cuentos que me gustaron mucho y me divertí mucho haciendo ese libro. Solo un cuento me dio mucho trabajo, mucho trabajo, y lo hice muchas veces, que es el cuento del chiclero, porque era el tema que estaba mucho más alejado de mi cultura. Entonces allá tuve que hacerlo de diferentes maneras y muchas voces lo contaron hasta que me quedé con la voz final. Sí, como bien dices, todo el contenido de tus libros es ficción. ¿Por qué, platícale por favor a los televidentes, tanto tiempo de investigación para hacer uno? Porque si fuera historiadora, a lo mejor, tendría otra metodología. Pero como no soy historiadora, me gusta mucho a veces en algunos proyectos apoyarme en la anécdota, pero no la puedo contar tal cual porque no es historia, es ficción. Entonces, en el caso de Mirando al Puerto de Payo Obispo, utilicé muchos archivos que habían desechado los historiadores de la UCRO. La parte que a ellos no les servía era tan interesante para mí, las pasiones, los amores, los rompimientos, los pleitos de los políticos de la época de Payo Obispo me encantaron para hacer ficción. Entonces sí me requiere investigación, para armar un escenario requiere investigación. No es decir, van a eclosionar los huevos de cocodrilo, no, yo tengo que saber cómo, de qué color estaban pintados, qué aroma tenían, todo eso porque la ficción es una realidad, o sea, hay que contarla como una realidad, pero es ficción. Después de Mirando al Puerto de Payo Obispo. Escribí Rincón de Selva, que los protagonistas son los cocodrilos, que me gustan mucho, es el animal que más me gusta, y si de verdad que existe la reencarnación, me gustaría ser un gran cocodrilo. Y escribí una novela en la que ellos son los que van detonando todas las cosas interesantes de la novela. Recuerdo que incluso me platicaste entonces, cuando se publicó la novela de Rincón de Selva, que el proceso de encontrar la imagen de la portada también fue muy largo. Sí, porque el diseñador me presentó tres propuestas, luego otras tres, y como a la 10ª ya me gustó, y tuvieron que utilizar huevos de codornices, tomarle una foto, pasarla a no sé qué otro formato, que era lo más parecido a los huevos de cocodrilo. La primera propuesta me dio mucha risa porque no era un cocodrilo como el que yo me imaginaba, que era un cocodrilo gavial, que además por acá no hay, pero yo tenía esa idea en la mente. Me presentaron un cocodrilo que es un cocodrilo sudamericano, como los cocodrilos que hubo hace muchos años en la fuente que hizo Rómulo Rosso, que poca gente sabe o tiene fotos. Encontré en Cuernavaca con don Rómulo Rosso, el hijo, Kraus, encontré una foto de esa fuente. Era el cocodrilo que le dicen negro, era un cocodrilo de hocico muy redondeado. Entonces yo no quería eso, que fue lo que me presentaron, y me presentaron primero huevos como de gallina de patio. Entonces fuimos trabajando mucho hasta que quedó la portada que yo quería. ¿Qué sigue de este libro? Después de ese, creo que una antología, o no recuerdo si antes, que se llama Inventa la Memoria, que hizo Alfaguara y me invitaron, y también ilustran la portada con un cuento mío. Mi cuento abre, ilustran la portada con un cuento mío, que me dio mucho gusto porque intenté publicar Mirando al Puerto en Alfaguara, y Alfaguara quería que yo le quitara las palabras locales como aljibe y cosas así, y no acepté publicar en Alfaguara porque yo no quería cambiarle eso. Y bueno, ese cuento que conserva todo lo que se vivía y se usaba en la época de Payo Obispo fue el cuento que quedó, les gustó, y abrió y se hizo una edición muy grande, 100,000 ejemplares para Latinoamérica. Entonces, ese cuento está así como intermedio, y una antología de la Secretaría de Educación de Quintana Roo también, allá estoy en una antología. Y creo que después de Rincón de Selva, un libro, creo que el libro de escritores, que fue un proyecto que tuvimos en alguna ocasión con fotografías de la ciudad de Chetumal, convocaron un grupo de escritores para que escribieran
Ese libro es un proyecto que trabajamos con el señor Manuel Valencia cuando él era secretario de Cultura, y quedó esto que me parece un libro muy bonito. Y después, bueno, ya he publicado en varias revistas, ¿no? Al mismo tiempo, y después con Felipe Hernández publiqué mucho en la revista de Felipe, mucho, y recuerdo muy bien que además me pagaba Felipe, que nadie te paga, y además me pagaba muy bien, porque además en ese tiempo nadie pagaba eso por una nota. Yo platicaba con gente y decía, pero yo hago una nota y no me pagan eso. Entonces, Felipe pagaba muy bien, realmente, y creo que es el único que paga. Después siempre he publicado gratis. Bueno, por eso no he hecho negocio en medios de comunicación, porque finalmente tengo que pagar. Y después publiqué un libro que se llama, trabajé un libro que se llama Historia de la Educación en Quintana Roo, pero como una de las personas del equipo de trabajo nos plagió y editó por su cuenta y demás, ese libro hasta ahorita no ha salido, yo conservo un ejemplar. Se destruyeron 5,000 ejemplares, la Secretaría de Educación y Cultura destruyó 5,000 ejemplares porque, bueno, no sé, no me parecía justo, yo me inconformé. No tenía que aparecer como autor la persona que no era autor, éramos autores otros. Y después, creo que Cierro los ojos y te miro, que es un libro que me gusta mucho porque además lo publiqué a través de una editorial que manejó a nivel nacional, y realmente tuve la emoción de ver mi libro en Gandhi, de ver mi libro en las librerías del aeropuerto, de ver mi libro en lugares donde nunca me había imaginado. Pero de todos modos, yo he escrito mucho, me da mucho gusto que mi libro haya podido salir y haya podido estar en algunos estantes, pero es algo momentáneo, o sea, fue algo que pasó y que así no tenemos ningún apoyo para que eso siga sucediendo, ¿no? Entonces, ¿y Diario de París, qué es lo más reciente? Diario de París, y después de Diario de París estoy en otra colección, una antología de cuentos de escritores de Quintana Roo también, editado también por Nicolás Durán, que no recuerdo ahorita cómo se llama esa antología, pero Diario de París, que voy a estar presentando en Cancún, por cierto, el día 12, a las 6 de la tarde en la Universidad del Caribe, en el marco del Festival del Caribe. Bueno, quisiéramos quedarnos platicando mucho tiempo más con Elvira Aguilar, porque además tiene mucho más que decir. Lamentablemente el tiempo se ha terminado por hoy. Eduardo Aguilar. Bueno, pues muchas gracias, y gracias a la gente que nos acompañó desde luego, y le esperamos el jueves. Elvira, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.